Ok. Bienvenidas al podcast Somos Creadoras. El día de hoy vamos a comenzar con una frase que es muy linda. Dice, en lo más profundo del invierno aprendí por fin que había en mí un verano invencible. Es de Albert Camus, es un existencialista y filósofo del siglo XX. Y comenzamos con esta frase porque hoy día vamos a conversar sobre nuestra invitada que nos va a traer un contexto de la adversidad y cómo este puede ser una fuente de inspiración para crear un nuevo curso en nuestra vida. El día de hoy tenemos a Patricia Bernardi. Bienvenida, Patricia. Ella es emprendedora regional post-terremoto. Me encantó esa parte, porque no es menor. Lidera el equipo del Closet de Julieta, que se ha convertido en la expo más grande del sur de Chile. Uh-huh. Ella nació en Buenos Aires en 1968, tiene 56 años, es viuda y madre. Es migrante y vive hace 35 años en Chile, en la región del Biobío, donde estudió Derecho y luego se especializó en Comercio Exterior. Actualmente ella trabaja en contra de la violencia de género, además del Closet de Julieta, por supuesto, y participa en campañas de prevención de la violencia y corresponsabilidad parental, que más adelante lo vamos a abordar, que es muy importante. Pero primero que todo, Julieta, te digo Patricia. Es como mi alter ego. Sí. Te quiero dar la bienvenida y preguntarte algo que le preguntamos a todas nuestras invitadas. ¿De qué eres creadora? Bueno, yo creo que antes que nada creadora de una familia, de mi propia historia. O sea, yo creo que uno escribe y reescribe la historia constantemente, sobre todo si nos toca vivir en adversidad. Y dentro de ese contexto histórico creé un emprendimiento que se llama el Closet de Julieta, que ya lleva 15 años aquí. Y me defino como emprendedora serial porque he emprendido en diferentes rubros a lo largo de mi vida, en el modo que yo digo de sobrevivencia. Así que si tú sientes que te ridiculizan porque te ponen etiquetas, olvídate. O sea, el que está en modo sobrevivencia, todas las etiquetas nos sirven y para sobrevivir uno necesita, en el fondo, emprender en las oportunidades que observa. Porque el emprendedor es como un decodificador de oportunidades. Está con todo expandido y ve lo que muchos no ven. Ok, perfecto. O sea, tú tienes esa capacidad de estar muy en el presente y de ser muy observadora. Exactamente. Atenta, con las antenitas súper Atenta. conectadas. Tú viajaste a Chile por amor. Sí. Y aquí te separaste y te encontraste con una realidad que viven muchísimas madres, niños y niñas chilenas, en la que es la madre quien debe asumir toda la carga económica y del cuidado, sin duda. Tuviste que ser el sostén económico de tu hogar teniendo 2 hijos pequeños. Cuéntanos cómo fue ese periodo para ti emocionalmente y qué hiciste. Mira, yo creo que fue uno de los periodos más difíciles de mi vida porque primero cuando uno viaja por amor, y te lo digo como migrante, en el fondo uno quema todas las naves, viaja muy ilusionada. Yo creo que esta es la Patricia en la versión de los 23 años. Obviamente que hoy en día ya no soy así porque cuando a veces de repente te dicen, Pati, pero ¿quién sos? O sea, uno es una persona en evolución. Y a mí me gusta verlo como por capítulos, porque si no vos decís, pero ¿cómo Patricia pudiste haberte enamorado de esa persona? Bueno, porque a los 24 años yo no tenía las herramientas que tengo hoy. Entonces, paremos con la culpa, porque al final, o sea, si somos seres evolutivos, ¿de qué te vale tener, no sé, la sabiduría de los 100 años si tenés 20? O sea, no valió la pena vivir, porque vos estás a ciegas. Entonces, bueno, muchas mujeres migrantes, yo me enamoré de mi esposo en Buenos Aires, o sea, yo lo conocí allá. Yo no conocía Chile. Y bueno, y él me propone casarnos y venirnos a vivir a Chile, a su país de donde él era. Y la verdad que fue un tema cultural. Hoy en día, mira, lo miro con otra perspectiva. Tenemos una relación cordial en este minuto, porque yo también trabajé mucho el perdón, porque me sentí como, aparte de sentirme muy sola y abandonada, o sea, yo viví violencia económica, que hoy en día tiene un nombre. Antiguamente era como que Violencia vicaria. era como choro, ¿me entendés? No pagarte la pensión. Imagínate que le dicen papito corazón, ¿de qué corazón me estás hablando? Casi como que romantizaron el que no te paguen. Y viví abandono también porque yo no tenía red de apoyo. O sea, mi red era él y su familia y a mí me bajaron la cortina hasta las amistades que habían, o sea, que yo me había adherido porque eran las amistades de él. Porque era muy castigado cuando la mujer tomaba la decisión de separarse. O sea, la mujer no era libre de decidir en Chile, yo te estoy hablando hace 35 años atrás. Uno siente
que falta mucho por avanzar, pero si uno mira en perspectiva, hemos avanzado muchísimo. El tema de los registros, ¿no es cierto? Que, o sea, el que no paga la pensión está en un registro, no puede renovar su pasaporte, no puede renovar su licencia de conducir, o sea, está mal visto en la sociedad ahora. Antes daba lo mismo, o sea, y ojalá vuelva con tu marido pronto y que se te pase la tontera. Así era antes. Y bueno, tomé la decisión y tuve la valentía de mantenerla, porque en el fondo el desafío era, él quería volver y yo sabía que íbamos a volver a lo mismo, tenía muy malos hábitos y la verdad que por como yo había sido criada, yo era mucho más estructurada a los 24 que ahora puedo ser más flexible, o sea, en el fondo me deconstruí para volver a construirme, no soy la misma, pero en esa época era demasiado tajante, fui criada muy católica en un colegio del Opus Dei, entonces mi visión era blanco-negro en esa época. Y la verdad que él no estaba dispuesto a cambiar ciertos aspectos, era muy infiel y la verdad que a mí me daba pánico. Era también como un poco el post-80, que me entendés que la gente se moría de sida, entonces yo tenía toda esa paranoia en la cabeza. Y bueno, tomé esa decisión y la mantuve. Y asumí las consecuencias, que fueron horribles. O sea, al punto de no tener para comer. Al punto de que él me demandó de tuición de los niños y fue un golpe súper bajo, porque yo no tenía cómo demostrar que los iba a alimentar, no tenía cómo demostrar que tenía una red de apoyo. Y yo creo que ahí conecté con mi lado de sobrevivencia. Hoy en día, todas esas personas que me ayudaron en esa época, que básicamente fueron mis vecinas y apoderadas de los jardines que iban mis niños, que nadie podía creer lo que yo estaba viviendo, em, son testigos de que en el fondo sobreviví. O sea, yo miro para atrás, esta invitación que vos me hiciste a mirar este capítulo de mi vida, y digo, pucha, Pati, te abrazo y lo lograste. O sea, no sabía, yo vivía al día. Se me Como muchas pone mujeres escalofríos sí, ahí lo que tú me cuentas, como de muchas verdad. mujeres que viven así, viven el día. Y me acuerdo cuando se me acabó todo en la cena, porque yo tenía la esperanza de que él recapacitara y pagara, ¿me entendés? O que viniera con una compra de supermercado. Él, sus hermanos, que era una familia numerosa, mi ex suegra, nadie vino. Y todo el mundo sabía que yo no tenía para darle de comer a los niños. Era como llevarme al extremo para decir, abrir la puerta y él vuelve a casa. Y lo que hice yo, empecé a golpear la puerta a los vecinos. A mi vecina del frente, a mi vecina de arriba, a mi vecina del costado. Y una me decía, sí, Pati, acá tenés una docena de huevos, devolvémela cuando pueda, acá tenés una jalea. Empecé a cocinar lo que las personas me daban y eso después lo conecté cuando vino el terremoto y el tsunami, después posteriormente vino la pandemia, que organicé con un grupo también de personas conocidas, ollas populares, porque yo me conecté y dije, muchas personas están viviendo lo que yo vivía. O sea, imagínate en una pandemia o en un terremoto, si vos más encima nadie te pagaba la pensión, o sea, ¿qué le vas a dar de comer a los niños? Y fue increíble porque hicimos las ollas populares y la gente venía. O sea, sí había gente que tenía hambre. Viste que hay un mito que te dicen, no, que en realidad se están aprovechando. ¿Sabes qué? No me interesa. Uno actúa de corazón y Dios verá con esas personas que se aprovecharon. Pero yo miro a los ojos a la gente y siempre sentí que jamás se aprovecharon de mí. Jamás. Y eso fue mi manera también de retribuir a Chile todo lo que también Chile hizo por mí. Porque otra de las alternativas era que él me decía, bueno, volvete a tu país con la misma maletita que llegaste, pero sin los niños. Sí, qué tremendo, Pati. Patricia, perdón. Sí, sí. Me llama mucho la atención y eso yo creo que es un regalo del tiempo, que es que tú en este momento te encuentras cerrando un círculo también, porque hubo mucha, no solamente adversidad, sino que me imagino mucho miedo de no Sí. tener cómo alimentar a tus hijos, mucha rabia, una rabia tremenda, o sea, es una rabia que uno siente un fuego, me imagino, que tú quieres Porque te así. toca los cachorros. O sea, yo soy una madre leona. Te Exactamente. juro, o sea, si lo tenía al frente le sacaba la cresta y punto, porque yo tengo sangre italiana. Entonces era como entre contener esa parte así como Sí. emocional que te desborda, como vos decís, es la ira. O sea, es tocar fondo totalmente y también es, vos viste lo que es la ley esta salomónica. Es decir, esto es ego. ¿No será que yo tengo que escucharlo y entregar a los niños? ¿No será que no me la puedo? Entonces tenés tantas voces en la cabeza y bueno, y mi ancla un poco es la religión. Eso te iba a preguntar, Sí. ¿cuál fue tu ancla? Porque te vuelves loca, o sea, te juro que te vuelves loca. Entonces me acuerdo que yo en esa época vivía en San Pedro, iba a la parroquia del Buen Pastor, en esa época estaba el padre San Martín de párroco y voy llorando porque iba todos los domingos a misa y me dice, ¿qué te pasa? Entonces le digo, padre, necesito hablar con usted. Y ahí le dije, padre, ¿esto es ego? Me dijo, no.
esto es una madre luchando por sus hijos. Y mira, me emociona porque fue tan clarificador. Es como, dale, o sea, y da lo mismo que sea ego, o sea, es tu rol de madre, o sea, y nadie te lo puede quitar. O sea, que tú digas, hasta aquí llegué, perfecto, eres tú con tus límites, pero dale. Y fue como que me metieron, no sé, un petardo, no sé, por detrás y avancé. Y avancé y defendí a los niños en un tribunal de menores. En esa época había tribunal de menores y yo tenía 3 causas. Primero, la causa de alimentos, la regulación de visitas. Tenía, en esa época no había divorcio, así que era una nulidad. Y después la tuición que él me demandó de tuición. Entonces, imagínate lo que era un show en tribunales simple. No tenía plata para comer. ¿Cómo voy a pagar un abogado? Pregúntate. O sea, en el fondo me tiroteó por donde pudo y también me hizo cosas como heavy, como por ejemplo secuestrarme a los niños. Me muero, me muero. Cuando empezaron las regulaciones de visitas, él cumplía cuando quería y cuando quería no me los devolvía. Entonces ahí empezaba Qué todo, angustia, me imagino. empezaba así como que tenía que ir a la comisaría, tenía que dejar constancia que no me los había devuelto el domingo a las 6 de la tarde, ponte tú. Entonces ahí empezaba un operativo para ir a buscar a los niños. Entonces es como todo eso horrible que también igual lo vivieron los niños. O sea, em, muchas cosas que en realidad no tendría que haber vivido y sí me enfrenté con el macho herido chileno que te juro que es de terror. Sobre todo para las migrantes, porque si yo hubiera tenido familia en Chile, te puedo asegurar que hubiera vivido mi papá, hablar con los padres de él, o mi papá hablar con él, pero no era el caso. Yo estaba sola contra los molinos de viento. ¿Y cuándo fue ese momento que tú dijiste lucho, 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 adversidad, miedo, rabia, pero que tú hiciste, porque hay un momento, ¿no? Que uno dice clic y dice, ahora ya, ¿sabes qué? Este es otro momento y dejo atrás esto, o ya siento que me paro en mis dos pies. Mira, la necesidad de comer era tan grande que yo tenía que salir a trabajar sí o sí. Y como obviamente que nadie me iba a dar trabajo porque yo andaba como una loca cuidando a estos niños, peleando con él en los tribunales, que te citaban a tal hora, que te citaban a las 8 y te atendía el comparendo a las 11 de la mañana. O sea, inviable trabajar en una relación de dependencia. Entonces lo que hice es armé una empresa de lo mismo que hacía él. O sea, hoy en día uno mira la historia y si él hubiera sido más inteligente o la familia de él más inteligente, me hubieran sumado porque yo tenía una energía desbordante y ellos se dedicaban a la pesca y dentro de mis herramientas yo sé hablar inglés, en esa familia nadie sabía hablar inglés y cuando venían los clientes a comprar el producto, la que hablaba era yo. Entonces yo conocía a todas esas personas. Entonces dije, ¿sabes qué? Voy a mandarle un mail a toda esta gente y le voy a decir que me voy a empezar a dedicar a vender productos del mar. Y los clientes me dijeron, bueno, ya, probemos. ¿Y de dónde eran esos clientes? Eran de Japón, Ah, de Corea y de Taiwán. Entonces fue una época muy entretenida porque me convertí en algo que no era para darle de comer a mis hijos. Y lo hice regio. Entonces él me decía, o sea, ¿qué estás haciendo? O sea, ¿qué estás haciendo? O sea, pagar la pensión alimenticia. No la voy a pagar. Bueno, entonces yo voy a seguir trabajando. Y gracias a ese trabajo yo mantuve a mis niños, los eduqué y viví todo el tiempo que viví hasta que después conozco a mi marido, del cual enviudé, y nos vamos a vivir a la base naval de Talcahuano, que ese es como otro capítulo de mi vida. Yo me caso con él entre los 30 y vivimos 12 años de matrimonio. espera un poco. ¿Cuánto tiempo tú viviste este tema de la pensión? La intensidad, ¿no? Porque nunca para los dimes y diretes, hasta muy evolucionado el tiempo, al madurez, etcétera. Pero ¿cuánto tiempo tú viviste? Tú llegaste acá a los 23 años y viviste esta intensidad. ¿Te separaste a los cuántos? O sea, como a los 29. O sea, yo estuve como 7 años en relación con este señor del cual tuve 2 hijos. ¿Y tus hijitos, qué edad tenían cuando tú te separaste? Como 4 y 3. ¡Ay! Chiquititos, chiquititos, qué terrible. Y más encima, especialmente con todo lo que sabemos ahora, que la madre tiene que estar muy sostenida para poder regular un otro. O sea, imagínate tú lo que era eso. Imagínate, qué bueno que no lo sabía en esa época, porque si no me Sí, hubiera sentido sí. recontra súper culpable, Sí, te lo sí. juro. En esa época, viste que uno veníamos de la otra generación que criaba al chancletazo y al cachetazo y al mechoneo, y después nosotros pasamos para algo un poco más de vamos a conversar con el niño, entre comillas, ¿me entendés? Porque yo te contaba hasta 3 y no tenía mucha paciencia, que digamos, y los crié como muy así.
Y la verdad que no me arrepiento Es que porque no tenías otra forma, lo no. más probable. Imagínate que tenía que ir a las caletas y yo iba con los niños atrás en el auto y los niños, o sea, les llevaba mamaderas, colaciones, todo, pañales, todo. Y iba con ellos porque yo no tenía quien me cuidara ¿A a los qué hora te niños. levantabas si ibas a la A las 5 caleta? de la mañana. Y los niños se iban durmiendo. O sea, era como que lo metíamos y hacía como camitas detrás. Yo tenía una camioneta doble cabina y los niños se acuerdan de esa camioneta hasta ahora. Era una Nissan roja que la amé muchísimo, me costó mucho deshacerme de ella. Y fueron, bueno, N aventuras, o sea, N aventuras. Mi hija me contaba que chupaba porque, viste, la sal de la escaleta, chupaba el asiento como que se calmaba, como de tener un tutito de apego, chupaba el asiento. Yo no tenía idea, no Oh, tenía, yo me manejaba para adelante, no iba mirando para atrás. Y claro. se portaban súper bien los niños, te digo, o sea, fueron muy apañadores y yo creo que, bueno, igual, no sé, yo creo que verme llegar a la caleta para comprar productos del mar, conversar, tenía muy buena relación con los pescadores artesanales, que ellos en su vida no lo podían creer lo que me estaba pasando. Y al final, mira, yo creo que sobreviví porque tuve mucha perseverancia, mucho coraje y la valentía de creer que sí podía. Porque es fe. Tú no sabes si vas a poder, pero iba a morir peleando. O sea, imagínate cuando en el juzgado, como por hiperexcepción, porque yo no tenía nada que demostrar, la jueza me dice, mire, ¿sabe qué? Le voy a dar un año para que usted me demuestre que puede. Y yo en ese año, imagínate, formé la empresa, me puse a vender, o sea, pude demostrarle que sí podía mantenerme a mí misma, que era capaz de pagar el dividendo. Y pasaste toda esta adversidad y después llegó el amor, Sí, ¿cierto? sí, que ¿Cómo no se quería. llama tu marido? Pablo. Pablo, y Sí. después llegó Pablo. Sí, y ¿Cómo llegó llegó? Pablo. Mira, pues la verdad que fue como un flechazo, fue increíble. Y yo le dije, mira, sabes que nos encontramos a destiempo. Yo voy a esperar que los niños cumplan 18 años y si estás disponible y yo estoy disponible, fantástico, pero yo estoy en modo sobrevivencia. El día tiene 24 horas, yo 8 horas duermo, 8 horas trabajo y el resto estoy con los niños. O sea, imposible. ¿En qué minuto pololeo y tengo un tiempo de conocerte? Y bueno, fue un pololeo al principio de distancia porque él estaba en Viña del Mar y yo estaba acá. Para mí era genial porque era un pibe que me llamaba todos los días, me preguntaba cómo estaba, me acompañaba, me daba opinión, que yo lo mandaba a la punta del cerro, no me interesan tus opiniones, porque yo estaba herida igual, o sea, entonces fueron como unos 3 4 años como de pololeo hasta que él me dijo, mira, ¿sabes qué? Voy a pedir el transbordo a Talcahuano, me voy para allá. ¿Qué? Y yo dije, ay, no, ¿qué Esto es onda? real, dijiste. Sí, pues, sí. Y yo tardé mucho tiempo en presentarle a los niños igual, o sea, no, esto de andar pasando de que el tío tanto y el tío tanto no iba conmigo. Y la verdad que fue súper bueno, porque fue un pololeo súper, de mucho más adulto, súper pauteado, y él era un hombre también muy serio. Entonces no estábamos, o sea, yo no estaba para el deseo de nadie y él tampoco. Era soltero sin hijos, así que la verdad que fue un gran premio para mí. O sea, yo, bueno, para la gente que tiene fe sabe que el que ora o el que reza al final Dios te escucha. O sea, yo creo que a mí Dios me escuchó, pero yo no pedí un compañero. O sea, yo decía, yo quiero vivir en paz y poder darle de comer a mis hijos. Yo pedía lo básico. O sea, ¿viste? El resto se me dio por añadidura. Yo creo que el de arriba miró y dijo, ¿sabes qué? Le vamos a mandar un compañero, pero y la verdad que fue un compañero excepcional. O sea, te digo que a mí me dejó la vara súper alta y hoy en día que estoy sola tampoco me siento sola, porque si yo podría decir, si conocí o no conocí el amor, conocí el amor superlativo y me va a ser muy difícil poder, no sé, poder tener un espacio para alguien más después de haber vivido la experiencia con Pablo. O sea, la experiencia maravillosa y la experiencia dolorosa de acompañarlo 10 años en su cáncer y posteriormente su fallecimiento, que hasta el día de hoy lo lloro. O sea, ¿Y él estuvo contigo cuántos años? 12. Imagínate que él me acompañaba hasta el tribunal. Me decía, yo no puedo creer que la jueza lo sacaba para afuera. Era en otras épocas también, viste, los tribunales, las juezas eran como, no sé, así como muy positivas. Y bueno, me quiso con mis hijos, que yo creo que eso es fantástico. Imagínate, o sea, yo creo que ese es el gran amor demostrado, que te quieran con tus hijos y con tu historia. Totalmente. Y que vean el valor de esos niños, porque aquí hay un relato que se repite mucho. A mí me pasa que es como, mira, qué gran hombre, porque lo que hizo, tiene hijos. Entonces, y yo pienso, esos hijos son un tesoro, porque vienen a sumar y multiplicar a uno en su carácter, en su personalidad. Entonces,
las parejas que están acompañando también y que ven ese tesoro en los hijos, aunque no sean propios, también es algo hermoso porque tienen otra mirada. Sí, mira, fue demasiado emocionante porque él era solterón, no pensaba tener hijos porque ya se le había pasado el tiempo. Y me decía, en realidad tus hijos son mis hijos, que también sentía como que Dios le había dado esa oportunidad de poder ser papá. Mucha reunión de apoderados, siempre fue demasiado responsable, me acompañaba a todas las reuniones de apoderados, opinaba, siempre fue un aporte. Mucho cariño con los niños, no sé, viste que de repente uno va a los paseos curso y hay que hacer un juego de esto, un juego del otro, él siempre era el primero que se anotaba. Mucha onda de ir a escalar, de ir a, no sé, a la Piedra del Águila, de ir a las Caletas, a Chivilingo, a Colcura, a juntar piedras, no sé. Mucha vida como wild y outside. Y a los niños le dejó, la verdad, que una huella imborrable. O sea, cuando Pablo se enferma, o sea, yo te puedo asegurar que mi hija Camila, que era la más cercana a él, estuvo al lado de él todo el tiempo. Y después Dios me regaló otra hija, que es Amaya, con la que hoy vivo, que es mi hija menor. Era bebé cuando le enfermó. O sea, el cariño y el acompañamiento de Camila, que era a mi nivel. O sea, por ejemplo, Camila, voy a ir a la cafetería, mamá, yo me quedo. O sea, porque ella ya era adolescente. O sea, él nunca hubiera podido vivir eso porque él no tenía hijos. O sea, el amor volvió a él. O sea, el amor que él sembró cuando los niños eran chicos, los recuperó. O sea, y con creces. O sea, imagínate que mi hija, cuando a él lo trasladan a Viña, cuando se agrava, ella me dijo, mamá, cerrame el año, yo me voy con ustedes. Yo dije, pero perdón, vos te quedás acá en Talcahuano con la nana. Y ahí fue una sesión con una psicóloga que nunca me voy a olvidar, que me dijo, mire, porque ella era muy así, y me dijo, vos no me puedes asegurar que de este tratamiento él vuelva vivo. Y si él va a morir, y vos tampoco sabés si va a morir, yo quiero estar ahí. Y vos no sos quien para decirme a mí que yo no esté ahí. Pero, y es como que yo estaba muy obtusa, o sea, le dice, ¿sabes qué? Esta pendeja me está desarmando el mono. Desde el control también, ¿no? Porque tú Sí, llevabas de la acostumbrado a ser no, tú es la que que decía. sí, aparte si uno no tiene un orden ni un control en la casa y estás viviendo en sobrevivencia, se te va todas las pailas. Entonces yo siempre traté de mantener el timón firme. Y ahí esa psicóloga me dijo, Patricia, vas a tener que ceder por el bien de la estabilidad emocional de Camila. Y así fue. Nos fuimos los tres. Y se quedó la guagua, se quedó mi hijo más grande, que estaba en cuarto medio, me entendés, era su último año. Y Francisco viajaba el fin de semana por medio, que también era mucho sacrificio igual. Y siempre lo acompañaron los niños, siempre. Qué hermoso. Sí, es una linda historia, Sí. la verdad, ¿eh? Fíjate que en el dolor también puede haber mucha belleza. Sí, Me imagino que lo viviste también en la despedida de Pablo, sí, que tú ahí, en toda la intensidad de las emociones, también vas viendo lo que quieren las personas y eso de alguna manera le da un consuelo al corazón, ese momento del funeral, de la partida, ¿no? sí. Yo creo que el tiempo de estos 10 años de su enfermedad, que siempre estuvimos entre Concepción, bueno, porque igualmente vivir una enfermedad a ese nivel en Chile, en provincia, o sea, muchas veces cuando todo está oscuro te tenés que ir a Santiago. Y por el sistema de salud que él tenía, o sea, teníamos la oportunidad de probar otras cosas en Santiago y en Viña. Y eso fue el costo también que pagamos en el proceso de su enfermedad. Pero siempre buscamos sus mejores tratamientos. Su radioterapia fueron en el sanatorio de la Universidad Católica en Santiago. Sus operaciones, imagínate que el neurocirujano que lo operó a él fue el que había operado a la Bachelet un aneurisma, ¿te acordás? Y le está regia la Bachelet, o sea, imagínate, un tremendo neurocirujano que está en el Hospital Fach en Santiago, y las quimios las hicieron en el Hospital Naval de Viña. Así que vivimos en 4 ciudades en 10 años, o sea, imagínate, armando y desarmando maletas todo el tiempo, o sea, más yo tenía maletas que no desarmaba. Solamente lavaba los calzones y los volvía a poner. O sea, y así me estructuré la mente. O sea, una cosa increíble. O sea, ya ni pensás. O sea, es como sacaba, por ejemplo, los pasajes para 4 meses de ir y volver, ir y volver, ir y volver. Y también tomando decisiones. Por ejemplo, sabes que vamos a arrendar un apartamento amoblado porque ya no da más, porque él también después salía muy mal de las quimio y de las radio. Ya no amerita esto. Y con el tiempo me ha tocado, o sea, aconsejar a otras personas que viven el cáncer desde concepción
hacia otras ciudades. ¿Y cómo trabajabas ahí? Que no es lo principal en ese momento emocional, pero ¿cómo lo hacías para seguir sosteniendo tu hogar? Porque es Mira, súper complejo. claro, cuando pasa lo de Pablo, o sea, nosotros vivimos el terremoto, el tsunami, y en el fondo lo de él fue como un burnout. A él le bajaron las defensas y se le activó un gen que lo tenía en su familia, que estaba recesivo, de cáncer cerebral. Y ahí es cuando yo también me conecto nuevamente con la Patricia sobreviviente y tengo esta inspiración que fue el closet de Julieta. Durante el cáncer de tu marido. Eso Claro. te quería Sí, preguntar. Ok. sí. Esto, O sea, que fue justo al toque, porque pensá que el terremoto y el tsunami fue en el 2010, febrero, y a Pablo le viene esto en junio. O sea, todo fue en el 2010. Por eso este año cumplimos 15 años. ¿y tú el closet de Julieta lo empiezas en qué fecha? Lo empiezo, aterrizo la idea un año y medio después, porque el primer año de Pablo en su tratamiento fue muy exitoso. Entonces parecía que estaba sano. Después le vino la recaída. Claro, entonces eso te dio como ese espacio de respirar y Sí. decir, ok, creatividad y Sí. bajar esta idea, ¿no? Sí. Y tú, ¿por qué nace el closet de Julieta? ¿Por qué dijiste, te voy a inventar? Quiero conversarte con respecto a cómo fue el proceso creativo de hacer el closet de Julieta, porque para todas las creadoras que nos están escuchando, el proceso creativo a veces algunas personas nos relatan como que les baja la inspiración, como que le viene el chispazo de la idea y es un momento de inspiración total que tú dices, tengo que hacer esto. ¿Cómo fue para ti este proceso creativo? Mira, fue relatado exactamente como vos lo decís. Yo estaba bastante desesperada porque me di cuenta que de caridad no podía vivir, de tallarinatas, hice té solidarios, hice rifa, todo. Y como nos tocaba vivir en varias ciudades, o sea, no te dan los números, y me di cuenta de que yo tenía un niño saliendo de cuarto medio para entrar a la universidad, otra que prontamente le iba a pasar lo mismo porque estaba en tercero medio, y la chiquitita que estaba en el colegio. Entonces yo como que hice una planificación y dije, no me dan los números, o sea, ¿qué voy a hacer? Y ahí lo que hice fue como que conectar con ese lado de sobrevivencia y viene esta idea. Y mi contexto histórico en ese momento era todo destruido, porque era, imagínate, año 2010, terremoto, yo lo viví en Talcahuano. ¿Cómo creas cuando todo tu alrededor está destruido? Es como, eso quiero saber, ese Mira, proceso. y fue una idea, o sea, fue una inspiración, un sueño, pero tan re loco. Yo no sé lo que habrá sentido Moisés cuando el Señor le dijo, saca tu vara que se va a abrir la... O sea, no, o sea, era una cosa como que vos decís, ¿qué? Y yo soñaba, Espérame, ¿que se te desconectó algo o yo fui? no sé, A ver, ¿está tu micrófono? Dale nomás. ¿sí se escucha? Bueno, entonces yo sentí lo siguiente, Espérame. ¿sí? ¿Se escucha bien? ¿O esto es mi audífono quizás? Sí, es El mi mío también, ¿eh? Como que se conectó también. Nos desconectamos. Sí. Bueno, pero si se escucha bien le damos nomás, ¿cierto? Bueno, Sigamos. sacamos esto, porque Sí, da sí. lo mismo si no funciona. Nos vamos a sacar los... Sí, nos vamos a sacar los audífonos. Bueno, entonces Y está claro, entonces todo destruido. Todo estaba destruido y yo tengo este sueño de pasarelas, de glamour, de conexión, de algo vibrante, de muchos emprendedores. También eso era una idea muy, muy loca porque en esa época se consumía en el retail. No existían tantos emprendedores. Y ser emprendedor era ser bastante chanta. Era como que los losers eran emprendedores. Lo normal era tener un trabajo de 8 horas, ojalá en una empresa de renombre, y eso era la gente exitosa, o trabajar en la academia, ser profesor o profesora o investigador. Y ¿Cómo ha cambiado todo en 15 años? yo ¿Qué? tengo este sueño, y yo decía, no. O sea, qué lindo era el sueño, pero qué pesadilla, o sea. Y empiezo a sentirlo cada vez más fuerte, más fuerte, más fuerte, y digo, ¿esto será? Y lo que yo hice es como que lo validé en el mercado. Entonces me empecé a dar cuenta que muchos emprendedores en Talcahuano cerraron sus cortinas para siempre, porque fue demasiado violento. Talcahuano nosotros vivimos no solamente el terremoto y el tsunami, sino como un estallido social. La gente se portó pésimo, hubo saqueos, hubo incendios. Y mucha gente cerró sus negocios. Entonces era mucho dolor. Pero así como muchos cerraron, otros abrieron. Y dije, o sea, en esta parte de la idea o de la inspiración fue, ¿dónde están todos estos nuevos emprendedores para que estos consumidores puedan conectar y puedan apoyar a estas personas?
para que sobrevivan, porque estábamos todos en sobrevivencia. Acuérdate que hubo, no sé, 3, 4 meses, en Talcahuano 6 meses que no volvió el agua y la luz a ciertas partes, porque la gente, viste, que te acuerdas que hacía hoyos y rompía las matrices. Entonces, al romper la matriz, vos sacabas agua, egoísmo, ¿no? Vos sacabas agua en el kilómetro tanto, pero no seguía fluyendo hacia los que estaban más hacia los cerros. Entonces, matar todos esos malos hábitos fue muy heavy. O sea, era como una guerra civil en realidad lo que se vivió. Mucha violencia. Teníamos toque de queda también en esa época. Y le di adelante con la idea hasta que algunas personas se hicieron eco. O sea, yo creo que muchas creadoras les pasa y les va a seguir pasando que la mayoría de las personas te dicen que no. Pero cuando vos tenés una idea tan fuerte, esa idea que se te aparece a la mañana cuando te vas a lavar los dientes, o cuando estás parada en un semáforo, o cuando cruzas el río Biobío. Yo tengo lugares donde siempre me inspiro. Y no sé, en la ducha te estás lavando el pelo y se te aparece la idea, o estás cocinando, no sé, estás revolviendo el arroz y se te aparece la idea. Entonces es como muy loco. Tenés que darle. Yo creo que al final somos decodificadores de algo superior y se necesita gente valiente para que aterrice ideas que son a veces muy disruptivas. Me encanta porque acabas de decir algo que es como Rick Rubin, que es este gran productor de Estados Unidos, que no toca ni un instrumento, pero produce grandes discos de artistas. Él acompaña a los artistas en el proceso creativo y él habla de esto, que es como afinar las antenitas, porque dice, cuando tienes una intuición, escúchala, porque te está llegando la idea de otra parte, dice él. Yo también Y siento lo mismo. a mí me pasa exactamente lo mismo en mis procesos Qué creativos. Yo genial. digo, ok, como que es un momento de flujo creativo que yo ya conecté, no sé cómo explicarlo, pero sé que esto hay que hacerlo. Sí, Como un momento de esto hay que hacerlo. sí. Entonces, para quienes nos están escuchando, ese chispazo creativo, grábenselo. Cuando algo les hayan manifestado una idea creativa, grábense ese momento de ese proceso creativo cuando les baja la idea. Es súper importante Es porque muy importante. ahí está la energía o está como... Después cambia, ¿no? Eso también en el proceso de producción uno tiene que estar abierto a soltar un poco el control porque incorporas otras personas, Sí, cambia la idea, se moldea y sí, como se que va agarrando adapta. vida. Se adapta. Sí. Sí, se Entonces eso también adapta. es parte del proceso creativo, me imagino. Porque el Closet de Julieta empezó de cierta manera y ahora es de otra manera, me Sí, imagino porque un poco. imagínate lo que nos pasó en pandemia. Mm. Nosotros estábamos re en la zona de confort, haciendo 2 eventos grandes al año. Vino la pandemia, 3 años. O sea, perdón, ¿y qué vamos a hacer? Todos los predios cerrados. La normativa, nosotros nunca pasamos a fase 4. O sea, la normativa estaba súper estricta en esta región, horrible. Yo creo que igual se ensañaron un poco con Bio Bio. Nadie podía trabajar, en realidad. Y yo tenía ese clamor de los emprendedores por una parte, y por otra parte el portazo de las autoridades. Y ahí me tocó trabajar mucho con el Seremio de Economía de esa época, con las personas que estaban en Corfo en esa época, en Cercotec, tratando de buscar soluciones. Y te digo que encontramos la solución. Ahí nació el famoso spin-off del Closet de Julieta On Tour. Porque me obligó la situación del contexto a modificar el closet. Y mi desafío era tratar de hacer el closet de Julieta sin que pierda la esencia en un formato al aire libre. Ah, ya, porque antes se hacía Suractivo. en Suractivo siempre y Y después Suractivo estuvo cerrado 4 años. Sí, claro. Ay, no, Imagínate que súper adverso. golpear la puerta del Suractivo totalmente cerrado, el directorio, perdón, acá está la ley, señora Tacucú, usted. Y yo le dije, préstame el estacionamiento y pongo una carpa. Igual lo hice en el Suractivo. Entonces es como el buscar y como te digo yo, esa fase de sobrevivencia tipo rata que le buscas. Es cuestión de ver las ratitas en un cajón y vos te das cuenta que ellas siempre están buscando. No están lazy o están así como aburridas en decir, ay, bueno, ya, entonces no hay nada que hacer, me quedo acostada. No, siempre están buscando por acá, por arriba, por abajo, por arriba. O sea, siempre están buscando. O sea, esa actitud, las emprendedoras nunca deberíamos perderla. Ese olfato y esas ganas de sobrevivir. Totalmente. Oye, ¿y por qué Julieta? Bueno, mira, eso es la verdad que algo increíble, fue muy co-creado, que fue parte también del proceso creativo, porque yo dije, a ver, yo soy argentina, si elijo un nombre, no va a ser eco, y la verdad que mi territorio es acá, o sea, tiene que ser un nombre que a la mujer chilena le haga eco,
Y hice un focus group con 3 grupos de personas, señoras de 65 a 55, de 55 a 45 y de 35 a más o menos 18 o 20 años. Fíjate que esas mujeres ahora tienen 15 años más. Por eso a mí yo tengo seguidoras de 70 y tantos y niñas de 18. O sea, tengo un rango muy grande porque cuando partimos había gente que tenía 40 y hoy tiene 55. Y entonces, bueno, yo puse unas características de una mujer, no sé, que fueran, no sé, entretenida, divertida, sobreviviente, soñadora, apasionada, valiente, guerrera, que sea buena para la talla y que sea generosa, que sepa, por ejemplo, dar todos los ingredientes de una receta que no se quede con nada, o sea, que te diga realmente que de 3 queques, harina, polvo de hornear, y que te diga la receta como es. Acá las mujeres a veces son medias celosas en dar recetas de cocina o patrones de tejido o de bordado. Entonces yo era como, como desestructurar un poco a la mujer de esa época en Chile hace 15 años atrás. Y todas empezaron a ponerme nombres. Y los nombres que se repetían eran Violeta y Julieta. Violeta porque había una serie Disney en esa época. Sí, la ¿Te recuerdo, acordás? sí, sí. Argentina creo que también. Sí. Y Julieta por las mujeres como un poco más grandes me decían por Romeo y Julieta. Te iba a preguntar si era por Y Romeo. las otras que tenían el otro rango etario me decían por Cartas a Julieta, que también fue una Ah, película súper linda justo de esa época. Y las más chicas me decían Violeta. Y las mamás de esas niñas también me decían Violeta porque estaban chatas de comprar que la agenda, que las zapatillas, que los patines, que no sé qué, todo era Violeta en esa época. Y yo tomé la decisión de Julieta. O sea, y cuando fue tú, heavy, o sea, y pegó desde el principio. buenísimo. Mira, cuando tú estás describiendo a Julieta, yo digo, esta imagen que tú tenías, ¿no? De alguna manera siento, no sé si te hace sentido a ti, que tú también es una autoimagen que tú tenías de ti, esta Puede mujer que le ser. gustaba, porque tú tenías un querer conectar con el glamour, Mm. ¿cierto? Con la belleza, finalmente. Sí. Entonces, que quizás no se habría dado en otra etapa de tu vida. Tú empezaste con la venta de productos marítimos, de Sí. pescado concretamente, porque era una necesidad, pero después la belleza llega a tu vida y desde ahí empiezas a conectar con eso también, porque hay mucho de arte y belleza en el closet Sí. de Julieta, o sea, Sí, tienes que y tener ese mucho olfato. arte, sí, mucho arte. Lo que pasa es que yo vengo de una ancestrología muy potente, de una abuela muy fashionista y mi mamá también en Buenos Aires. Entonces es como que igual eso yo ya lo tenía en el ADN, es como que conecté con algo como del pasado, o Y sea, Buenos Aires imagínate. mismo también, o Sí, sea, lleno de arte, de lujo sí. también. Entonces me Sí. bajé de la pesca, me saqué los bototos y me puse tacos, pero porque yo ya lo había visto como en mi madre, mi abuela, o sea, mucho de llevarme a museos, a teatros, a obras de, no sé, no sé si viste el último closet de Julieta el Lota, que uní las Isidoras del museo, o sea, saqué las Isidoras con los vestidos de esa de época del museo, y hice un recorrido desde esa época de Isidora Goyenechea, al principio de los años de 1900, hasta hoy en día con el diseñador Eric Vázquez. Todo eso de alguna u otra manera son como ideas creativas también, pero que me bajan por producto de lo que yo también he vivido de niña, en Te fijas definitiva. que vuelves a cerrar círculos. Esto es muy Sí, bonito ¿viste? porque, y me encanta que traigas a tus ancestras también, Mm, honrar también la propia historia, porque decir, supongamos, tuvimos no tan buena relación con nuestra madre o con, pero sí me dio cosas, sí me sí, trajo muchos totalmente, recursos, sí. tesoro. La estética es un tesoro muy importante porque atrae, comunica, vende también y crea un entorno amoroso y armonioso que uno, en el que quiere estar. Entonces, Sí, qué lindo que hayas tomado esos recursos que tienes, sí. ¿no? Mira, incluso Buscando ahora en este ti. pañuelo me lo regaló mi mamá y siempre lo usaba como amuleto. Ahora que venía a conversar contigo también me lo puse. Porque siempre como que me decía, o sea, el legado. Y el legado desde, bueno, esto es un pañuelo Salvatore Ferragamo, pero tú sabes que esto está todo pintado a mano y sus terminaciones también son a mano. Entonces, la Está hermoso. importancia de los handmade, la importancia de la impronta de las ediciones limitadas, del por qué no Shane, no lo chino, no lo masivo. O sea, la importancia del artesano. Yo eso lo tengo grabado a fuego A desde mí- mi madre. Te entiendo, pero O totalmente. Mi sea, bisabuela hacía muebles. Sí, viste. entonces, y es Bendita ella. como, sí, bendita. Bendita en Sí. serio, porque transformar una madera algo inerte en algo utilitario y más encima ponerle de tu parte en cada tallado va parte de ti, de tu ADN y de tu energía vital. Entonces, si me vas a ver en Tirúa con las tejedoras lafkenches, que adoro, que las conozco hace más de 30 años,
y que siempre he estado buscando los handmade de esta región, pero con pertinencia territorial. Qué hermoso, me encanta. Y el valor Del Eso da terruño. para otro podcast, el valor de lo artesanal, ¿no? Sí. Me encanta a mí. Sí, porque mira, hemos evolucionado desde que partió el Closet de Julieta a ahora, de que sí se le da importancia a los emprendedores. Pero ¿qué pasó? Entró toda esta invasión también china, que hay mucha gente que está metida en el fast fashion, que yo no estoy muy de acuerdo, yo estoy más de acuerdo con el upcycling, con el reciclaje también, y también con aportar hacia los diseñadores que están hoy en día, por ejemplo, estudiando en la IEP. Volvió la carrera Concepción, el diseño de vestuario. Entonces, qué importante es apoyar a todas esas nuevas generaciones. Porque si nosotros importamos toda esa basura, generamos mucha más basura y no estamos apoyando a nadie. Y además que volvemos también a la base de este podcast, que es la creación. Sí. La creación siempre para mí es un flujo divino, o sea, y cuando eso está presente en un entorno, en una región, trae muchas cosas buenas. Trae colaboración, trae belleza, Sí. Son círculos dinero, virtuosos. es un Exacto. círculo virtuoso. Y eso es, y el impacto económico. O sea, vos querés en el fondo impactar en el territorio económicamente, bueno, entonces preocúpate de tu entorno. O sea, que es como cuando también nació el Closet de Julieta, cuando yo me pregunté, ¿dónde están los emprendedores que sobrevivieron al terremoto y el tsunami y tienen ánimo de seguir? ¿Y dónde están los nuevos que están ingresando al ecosistema? Esa es la gran pregunta y la pregunta que nunca voy a dejar de hacerme, porque el ecosistema es muy dinámico. Y también una pregunta dolorosa que me hice y que se la hice con voz fuerte y claro, porque hoy en día soy una voz en el ecosistema de emprendimiento regional, es ¿dónde están los muertos? Cuando pasó lo de la pandemia, primero lo del estallido social, tú sabes que incendiaron pymes también, quemaron pymes, saquearon pymes, y muchas no lograron resistir. Entonces, ¿dónde está ese número? Porque en esa época también hubo dueños de pymes que se suicidaron, porque a veces no puedes más. Entonces, siento que cuando uno habla de conciencia y habla de territorio, yo creo que el emprendedor en sí mismo es un ser de interés Por supuesto. que debería estar mucho más arriba tal vez que las empresas que están consolidadas, ¿me entendés? Y hoy observo ciertas empresas que sí tienen una bajada hacia el emprendimiento, como Colbún, por ejemplo. Algunos tienen centros de emprendimientos y siento que es una mirada. O sea, tú no puedes mirar tu ecosistema, o sea, tu área donde tú impactas, tal vez de manera negativa, sin mirar a los emprendedores. Esto no solamente es la junta de vecinos, es la junta de vecinos y los emprendedores que son parte de la junta de vecinos y los que no lo son. Porque somos una gran cadena. Sí, me gusta esa mirada sistémica que tienes. Y en cuanto a esto, Ujú. para que no se me vaya a ningún punto, que creo que es importante, es, tú quedaste viuda hace ¿cuánto tiempo? 5 años. Hace 5 años. ¿Cómo superas eso? Yo creo que uno vive con eso. Ok. Yo creo que no superar, no sé, porque bueno, yo llevo 5 años, pero es un sube y baja. También dentro de esos 5 años, Pablo falleció el 4 de febrero del 2020 y declararon la pandemia el 13 de marzo. ¿Cómo te explico que... Luto tras luto. O sea, y de la pega igual, porque a veces hubiera sido un escape, ¿me entendés? Me concentró en la pega y tuve 2 años parada. Entonces, fue como bastante fuerte esa parte de entender que se cerraban muchos ciclos con su partida. ¿Tuviste acompañamiento? O sea, psicológico sí siempre, durante todo el proceso, porque en mi cultura es como bastante común eso. O sea, como que no podrías ni siquiera pensarlo en decir no tener acompañamiento psicológico y psiquiátrico. Entonces, fue un proceso de... Yo viví la terapia del duelo en vida, porque Pablo, en el fondo, su cáncer era cerebral y se fue apagando de a poco. Entonces, primero me despedí del esposo, después me despedí del amigo, también me despedí del rol de la coparentalidad. Él era muy activo con los niños, apoyando. Y poco a poco terminó siendo un amor filial, como de hermanos o de amigos. Y fue muy lindo todo ese proceso, porque la verdad que el amor nunca muere, en definitiva.
Hoy yo sé que él está en otro plano, como dice San Agustín, que nos separa un velo nada más. Y sé que el amor trasciende a eso. Y viuda, sí, me siento como que me falta él físicamente, pero lo siento como que me acompaña siempre. Es algo increíble, todavía no me sacó la alianza, imagínate. Entonces, no sé, fue un hombre que me impactó en la vida demasiado profundo, o sea, me ha tocado estar con otras viudas y compartimos lo mismo. O sea, hay hombres que marcan la vida de las mujeres y no es que uno se quede pegado, no, porque he vivido las fases del duelo, ¿no? Y los viví de manera adelantada. Solamente después cuando él falleció, en el fondo me despedí psicológicamente de su cuerpo, de que no lo voy a oler más, no voy a poder tocarlo más, no voy a poder ver más, o sea, o sentir el calor de su piel. Cosas tan básicas, ¿no? Pero que cuando las personas no están, o sea, uno se queda con ese vacío tremendo que es un frío que no sé cómo definírtelo. Pero mi fase de viuda, yo creo que la energía volvió a mí, o sea, como los Pokémones, ¿viste? Vos haces así, y de repente vuelve a ti. Como que la energía volvió a mí y la verdad que toda esa ¿Después de energía, cuánto tiempo? ¿Cuánto fue tu ciclo de mm, luto, sentiste tú? yo creo que fueron 3 años, sí. Y bueno, después justo partieron estos closets de Julieta a un tour donde mucho golpear puertas, mucho tratar de adaptar la normativa a la realidad de nuestro biobío. Y la verdad que yo creo que ahí es un aporte bastante importante en decir, bueno, esta es la ley, sí que la dictaron en Santiago, pero nosotros nos estamos todos muriendo de hambre. O sea, tenemos que tratar de darle la vuelta a la rueda. En vez de quedarme quieta, y volvemos a la rata dando vuelta en la caja, en vez de quedarme quieta, dije, bueno, vamos a golpear las puertas de las personas que sí pueden tener incidencia en Santiago y vamos a empezar a permear esto de alguna u otra manera. Y lo logramos. Entonces creo que también puse esa fuerza energética, por decir así, en esa fase creativa de adaptar el modelo de negocio a otros y también llevarlo, por ejemplo, a Chillán, a Ñuble. O sea, hoy en día nosotros tenemos una bajada en Ñuble que también es construir ecosistema en nuestra región de al lado. Y con tantas cosas lindas que tienen ahí también. Mucha creatividad. Mucha creatividad, sí. ¿Cuáles tú consideras que son tus mayores logros? Pueden ser el aspecto humano, laboral, así uno que se te venga a ti. Yo creo que no frustrarme cuando no pude, por ejemplo, terminar mi carrera de Derecho por esta situación que yo te contaba que tuve que salir a darle de comer a mis hijos. Estudiaba o trabajaba y le daba de comer a mis hijos. Siempre educarse en Chile fue muy caro. Entonces al final tuve que decir esto o lo otro. Eh, yo creo que el no frustrarme, el tratar de avanzar a pesar de no tener nada claro. Y yo creo que la fe, el acrecentar la fe, el darme cuenta, el poder ser testigo de que por más que tú veas todo oscuro, tú tienes opciones. Y a veces esas opciones están dadas por tu círculo cercano, que pueden ser tus vecinos, que tal vez tú no los ves como opción. Yo creo que el concepto de la humanidad, el sobrevivir en humanidad, en comunidad, en tribu, para mí es algo que yo creo que es un gran valor que yo tengo y que lo transmito en mi comunidad y lo transmito de repente en personas que me llaman, Pati, me está pasando esto, ¿cómo lo ves tú? O sea, hoy en día estoy en ese nivel como de mentora porque soy bien generosa con todo lo que he aprendido. O sea, yo creo que soy un aprendiz y soy una caminante. Yo creo que esto es un camino que no termina, que va a terminar el día que nosotros pasemos a la otra fase. Yo ahí me voy a encontrar con mis seres queridos, con Pablo, obviamente. Y espero haber hecho las cosas como, como se me fueron dando, ¿no es cierto? Adaptándome. O sea, al final, viste que un bebé nace, las que somos mamás, yo creo que es más fácil imaginárselo, con mil potencialidades. Y es muy difícil a veces multiplicar los talentos. A veces es mejor quedarnos con lo que tenemos o esconder los talentos por miedo a no hacer más cosas o no ser disruptivo o tal vez no bajar las ideas que nosotros tenemos o estas inspiraciones. Yo creo que venimos a hacer todo lo que tengamos que hacer. Y este es un mensaje también para las chicas jóvenes que a veces sienten que sos esto, sos dentista, sos ingeniera, sos esto, sos artesana de zapatos. Vos podés ser lo que vos quieras. Y es cuestión de ver a Leonardo da Vinci, a los grandes inventores de la historia que nos lo demuestran. En alguna parte del camino nos olvidamos eso.
Y yo creo que tenemos que volver a entender que tenemos capacidad para muchas cosas. Y sobre todo las mujeres que están en sobrevivencia para alimentar a sus hijos. A esas yo creo que les da 1000 inspiraciones. Porque yo creo que para los que creemos en Dios sabemos que es un padre bueno, que no va a querer que una madre pase por esa situación de estar en la desesperación de no tener que darle de comer a un hijo. Me encanta. Gracias por tu mensaje. Y también algo que me encanta, que percibo en ti, que tú no te escondes detrás de una modestia, ¿cierto? Tú reconoces tus logros, los pones sobre la mesa y dices, esta soy yo, he logrado esto, soy esto, tengo esta capacidad. Me encanta eso también, que lo veas, porque creo que es muy inspirador para que nosotros vayamos a ver nuestros propios tesoros internos. Sí, Que todos sí, los tenemos, que por es una cierto. tarea. Ojo, que te dicen que es el FODA, anda a averiguar cuáles son tus amenazas, tus oportunidades, tus características individuales. Todos somos únicos. O sea, y ¿sabes qué? Show me, muéstramelo. O sea, deja de esconderte. Sale de esa carcasa o de esa coraza que te pusiste o te la impuso la sociedad o tu misma familia. Ahí sabes que baja el volumen. Ahí sabes que no seas tan demostrativa. Ahí sabes que no te pintes tanto. O sea, vos viniste a brillar. O sea, y estamos esperando tu brillo. O sea, búscate la tribu que no se opaque por tu brillo. Al contrario, sume tu fuerza, sume tu fuego. Me encanta, me encanta. ¿Y qué proyectos te tienen ahora encendida? Mira, yo creo que lo que me tiene encendida es ir al territorio. Yo tengo una vocación por Arauco, un poco porque yo te cuento en esta historia de sobrevivencia que las caletas a las que yo iba, para no pelearme con toda esta gente, ¿me entendés? Que hostil, eh, ellos estaban en ciertas caletas, digamos, como por decirte, no sé, de Tomé hacia Itata, y yo me tuve que ir para el otro lado, porque si no era como que estábamos peleando. O sea, entonces yo dije, no, no quiero pelear, y me fui para donde nadie iba. Entonces, estoy hablando de Tirúa, Leu, o sea, todos esos lugares donde en el fondo hoy en día sueño con llegar, con el closet de Julieta. Y es un poco como un cierre, ¿viste? Me encantó mucho esto que tú empezaste a darte cuenta que había como un hilo conductor. Es como devolver todo lo bien que me hizo estar en esos lugares lejanos, ¿me entendés? Y conectar con esas personas que en definitiva me vendieron esos productos para que yo después los pudiera exportar y con eso poder mantener a mis hijos. Me encanta. ¿Qué quieres que te diga? ¿En dónde podemos saber más de ti, de tus proyectos, de lo que se viene para seguir conociéndote más? Mira, tengo un Instagram personal que es Patricia de Bernardi, que siempre contesto yo, y tengo el Instagram del Closet de Julieta, que estamos subiendo todas las locuras que hacemos. El último closet fue Lota, que fue un closet muy especial, porque en el fondo es como el inicio a que yo ya me estoy yendo para la zona de Arauco, y vuelvo a repetirte, donde nadie va. Y también voy con fe, fíjate tú, porque nuevamente es como el Closet uno, o sea, Pati, o sea, como que no es para ahí. O sea, yo creo que uno tiene que ser fiel a la inspiración y tiene que ser muy agradecida y honrar los pasos, sus propios pasos. Yo tengo la convicción de ir en este formato pequeño hacia esa zona con mucho cariño, con mucha fuerza y con mucha conciencia hacia lo creativo que tienen todas esas mujeres y poquito a poquito ir acarreándolas tal vez al corazón, que puede ser Concepción o no. ¿O no? Porque ahora ¿Qué está el mundo pasaría? ¿Y digital. qué pasaría si el corazón está en Lota o el corazón está en Arauco o el corazón está en Cañete o está en Contulmo donde las papas queman? No sé. O sea, ¿por qué tenemos que andar poniendo nosotros, como tú decías, que todo cambia? ¿Es verdad? O también digital. O sea, imagínate que yo igualmente trato de subir lo máximo que puedo de las cosas que hacemos. Entonces, yo siento que la región del Biobío es tan extensa, tan grande. Tú sabes que hay mucha mujer rural también, que tiene mucha brecha. Y tal vez, humildemente, es disminuir esa brecha. Disminuirla desde la inspiración, disminuirla desde que se sientan parte de algo, de que las estamos mirando, de que sí nos importan y que estar separadas duele. Yo siento ese dolor. Y manos a la obra. O sea, Me encanta todo lo que dice. Yo te puedo decir que te siento como una mujer de fuego. Estoy muy agradecida que generosamente hayas compartido esta conversación. Te vi emocionarte muchas veces durante la conversación. Te sentí genuinamente. Me encanta que pongas acá todos tus dones, que te veas, que te compartas. Te lo quiero agradecer.
Y los invitamos a todas a poder seguir a Patricia de Bernardi en sus redes sociales y también que vean este capítulo en las plataformas de Radio Florencia que está en YouTube y en Spotify también. Así que te queremos agradecer. Muchas gracias por venir el día de hoy. Muchas gracias, Maite, a ti. Y bueno, también me encanta todo lo que haces y te insto a que sigas porque nosotros ya estamos entregando la posta y es importante que las mujeres sean valientes, que salgan de la zona de confort y que sigan el camino también de sus ancestras. No nos olvidemos de eso, que somos parte de una gran cadena de mujeres que han luchado. Imagínate, a mí me impacta mucho Isidora Goyenechea también, que como viuda hizo muchas cosas con 7 hijos. Esas mujeres nosotros deberíamos relevarlas y contar esas historias a nuestros hijos y a nuestros nietos. Sí. Gracias, tomo tus palabras y con estas palabras hermosas, qué mejor cierre, nos despedimos. Que estén muy bien. Muchas gracias. Chao, chao. Patricia. Oye, muy linda, muchas gracias por esta conversación. No, muchas gracias a ti. Muy bonito, de verdad, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Siento que alguien que se abre así tiene que